Un hermoso viernes. Hemos llegado al final de más lecciones del Gran Maestro. Ya la lección número 6. Así es de que vamos rápidos, hermanos, y el tiempo está corriendo. Todo esto indica que tenemos que prepararnos. Si el tiempo va rápido, es porque Dios también dice en su palabra que ha de acortar el tiempo por causa de sus hijos fieles. Así es de que, mi hermano, lo que aprendemos en esta semana hay que aplicarlo a nuestra vida. No es nomás decir yo sé, sino más bien decir yo lo sé hacer. Entonces, eso es lo que Dios quiere y pide. Por eso, hoy para esta conclusión, en este día de preparación, nuevamente el pastor Rafael está aquí acompañándome para terminar esta séptima lección. Sexta. Así es de que, pastor, adelante. Muchas gracias, pastor Víctor, por la invitación que hemos tenido durante estas lecciones, ¿verdad? Fue un placer haber compartido con ustedes, público hermoso, ¿verdad?, estas lecciones. Y esperemos que todo lo que hayamos estudiado nos haya hecho de buen provecho y le hayamos sacado el fruto lo que nos pide, ¿verdad?, Dios, para que nosotros podamos comprender, meditar y sobre todo llevar a la práctica en nuestra vida diaria la bonita lección de escuela sabática. No sin antes quiero hacerles una cordial invitación antes de despedirme, ¿verdad? Ya es día viernes, a que nos acompañen el día de mañana sábado a la iglesia de Bellflower, allá en el 10.035 de la Washington Street, en la ciudad de Bellflower. El código postal es el 90706. Ahora sí, pastor. Amén. Gracias, pastor. Pues vamos a ir entonces a la oración para entrar a lo que es el resumen de esta hermosa lección número 6. Oremos. Señor y amante Padre, te doy las gracias. En primer lugar, porque tú nos has acompañado. Amén. En segundo lugar, Padre, te agradezco por la estancia de este tiempo que le diste al pastor Rafael para compartir con tanta gente, Padre, estas hermosas lecciones tuyas. Esto de cómo tú, Padre, siendo el maestro de maestros, estás buscando inducir a la humanidad hacia el camino, Padre, donde se puede encontrar la presencia de tu Padre. Por eso, hoy, Padre, rogamos y suplicamos que a través de estos estudios nos permitas, Padre, cambiar nuestra vida, nuestro carácter, ver a nuestro Señor Jesucristo, ese ejemplo, ese maestro que tú nos dejaste para poder comprender el amor que tú tienes, Padre, por la humanidad. Gracias, Padre, por tus bendiciones y bendícenos, Padre, y permítenos prepararnos para mañana sábado. Permítenos el tiempo para estar ante tu presencia y no nomás recibir la bendición, sino la santificación, como es tu día sábado, Señor. Amén. Te rogamos estas cosas y te las pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues bien, pastor, pues a ver su resumen. Bueno, pues yo quiero resumirlo de esta manera, pastor, ¿verdad? La lección número 6 que nos habló las lecciones del Gran Maestro, ¿verdad? Aparte que la lección número 5 vimos también las lecciones del Gran Maestro, pero ahora estamos viendo más lecciones de ese gran personaje que vino a esta tierra, que se llamó Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y vimos que nos habló de dos personajes, Adán y Eva, y de Jacob, ¿verdad? Que cometieron errores durante estuvieron aquí. Bueno, uno fue en el jardín del Edén, aún sin conocer el pecado, ¿verdad? Transgredió los preceptos y los mandamientos de Dios. Pero después de eso vimos a Jacob, ¿verdad? De lo que pasó en su vida, lo mentiroso que era, y su nombre fue, ¿verdad?, cambiado a Israel. Pero también vimos durante el transcurso de la semana esa parte negativa, ¿verdad? Pero también vimos la parte positiva que fue del día martes,
donde nos dice el Rabí Jesús, ¿verdad? El gran maestro. ¿Cómo sacamos lecciones nosotros de ahí, de ese personaje hermoso, ¿verdad? De lo que vino a ser desde que el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y después hablamos de una mujer que le responde a Jesús, esta mujer que era griega, sirofenicia, que Jesús se puso en un lugar para que les enseñara a sus discípulos cómo ellos debían actuar y ver por las necesidades, no solamente de su pueblo, ¿verdad?, sino de aquellos que no son su pueblo. Todo eso nos habló y terminó con el día jueves hablándonos de un alumno como fue Bartimeo. Toda esa semana, queridos hermanos, que nosotros hemos estudiado, hemos visto cómo Dios nos enseña, nos da cómo se pueden cometer errores y de esos errores aprender para no cometerlo, pero también nos habla, queridos hermanos, de cómo no cerrarnos en nuestra incredulidad diciéndonos, no, nosotros somos nada más el pueblo de Dios y no tenemos por qué ir, como hace otra denominación, ¿verdad?, que es también adventista, que dice nosotros primero a la casa, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y las otras hay que se queden, ahí luego vamos por ellas. No, el Dios, ese Dios que se encarnó, como nos dice San Juan, capítulo 1, ¿verdad? Ese Dios que se encarnó aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, vino no nada más para una persona, sino vino para todo el mundo, queridos hermanos. Y a través de eso nosotros debemos de entender que no debemos de ser exclusivistas. No debemos de decir, no, nada más ese mensaje es para mí y punto, no es para las demás personas. Y el día jueves nos habló de que nosotros no debemos de darle lechita a aquellos que ya están grandes y necesitan conocer, necesitan comida sólida, necesitan conocer la palabra de Dios completamente. Debemos de ir paso a paso, las personas que vayan conociendo el mensaje verdaderamente firme para que se afirmen ellos, ¿verdad? Y estén solidificadas en la palabra de Dios, para que su fe no tambalee y no sea llevada de un lugar a otro. Todo eso lo vimos durante el transcurso de esta semana, queridos hermanos. Algo muy hermoso, si nosotros verdaderamente estudiamos y le sacamos provecho a la lección de escuela sabática de este gran maestro que nosotros tenemos, que nos dejó sus preceptos y sus legados en la santa palabra de Dios. Y como dice el día viernes, ¿verdad?, que en Mateo capítulo 5, 6 y 7 está todo el fundamento, ¿verdad? Las bienaventuranzas empieza en Mateo 5. Bienaventurados aquellos que son limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Nos da todas las bienaventuranzas y nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Y hay muchas más que nos habla desde Mateo capítulo 5 al Mateo capítulo 7. Ese pueblo que deberíamos de ser nosotros y ser una luz para un mundo que está pereciendo. Ojalá que nosotros lo seamos ya. Que despertemos de la ceguera que estamos, como estaba Bartimeo. Pero Bartimeo deseaba conocer más luz. Así que nosotros deseemos conocer más esa luz y no le tengamos miedo. Y no digamos, no, si entre más luz tenga yo, más me voy a condenar. Pues peor, porque si de todos modos, tú, sabiendo ya el mensaje, no lo das, la poquita luz que tienes también te va a servir para condenación, ¿verdad? Así que como pueblo adventista del séptimo día que nosotros somos, queridos amigos, queridos hermanos, demos a conocer un mensaje que es único que tenemos como pueblo de Dios, el mensaje de la verdad presente. Y me voy a quedar con estas palabras tan hermosas que dice la sierva de Dios. Allá en su palabra, ¿verdad? Nosotros lo vimos en el día lunes, esas palabras tan hermosas que dice en los lugares celestiales, ¿verdad? Ahí está en la página 277. Y dice así, queridos amigos, cuando el enemigo os diga que el Señor os ha abandonado, decirle que sabéis que no lo ha hecho. Eso es lo que le vamos a responder a nosotros al enemigo. Yo sé que Él no me ha abandonado. Y sigue diciendo, decirle que no sabéis que no sabéis que no lo ha hecho. Pues declara en Hebreos
13:5. No te desampararé ni te dejaré. Despedid al enemigo, desechadlo. Decirle que no deshonraréis al Señor durante su amor. No hay límite a la ayuda que el Salvador está dispuesto a concedernos. Confiad en Él siempre. Apoderaos de las riquezas de su gracia divina. Creo que Jesús murió por mí. El camino ante vosotros puede parecer oscuro, pero Jesús puede hacerlo luminoso, queridos hermanos. Con estas palabras yo me quedo para el transcurso que hemos visto durante esta semana del gran Maestro. Ese gran Maestro que vino a morir y que nunca nos abandonará. Nosotros somos los que abandonamos a Él. Que Dios te bendiga, pon en tu corazón esas palabras y que tengas un feliz inicio de preparación si nos estás viendo ya el viernes por la tarde. Ese es mi deseo y mi oración. Pastor Amén. Víctor. Gracias. Bueno, yo únicamente lo que voy a hacer es entregarles todas las citas bíblicas que vimos y darles un poquito de introducción para recordar un poco lo que fue la lección. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 11, nosotros ahí vimos la historia de la caída y la tentación y expulsión de Adán y Eva. Vimos en la cual nuestros primeros padres fueron tentados, desobedecieron, trataron de esconderse de Dios, pero en realidad ese llamado del Señor, ¿dónde estás tú? Eso es lo que hoy también a nosotros nos dice. ¿Dónde estás tú? No porque Dios no sepa dónde estamos. Dios sabe a dónde estamos. Dios sabe a dónde vamos. Y Dios sabe aún lo que vamos a hacer mañana. Por eso, la importancia de que entendamos que de Dios nadie se puede esconder. Después, Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, versículo 11 al 19, nos da esos efectos de la justificación en contraste de lo que Adán y Eva hicieron y en la cual nos da a entender los resultados de la caída del plan. O sea, que realmente esos resultados en contraste con Adán fueron drásticos y que hoy en día pues estamos pagando esa desobediencia y que hoy por la gracia del Señor nosotros hemos estado entendiendo y comprendiendo ese sacrificio de Cristo, esa enseñanza de nuestro Maestro. En Génesis capítulo 28, versículo 10 al 17, nosotros pudimos entender esa salida de Jacob y todavía ese sueño a medio camino que tuvo. Pero también en ese sueño Jehová, nuestro Dios, le hace una promesa. Pero había una obra en esa promesa que Jacob tenía que hacer, que realizar. Así es hoy en día. El Señor nos tiene una promesa, pero hay algo que Él quiere que nosotros cumplamos. Y a través del cumplimiento de nosotros, Dios ha de cumplir con la promesa que nos ha dejado. Así también, el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 14, nos habló de ese verbo que se encarnó, ese verbo que era Dios, pero también estaba con Dios. Y ya en el versículo 14 habla Juan de ese verdadero verbo y que aún la gente de su tiempo no lo conoció, pero él testificó y habló de ese verdadero verbo que es Cristo Jesús. Ya en el libro de San Mateo, en el capítulo 15, versículos 21 al 28, nosotros vemos el ministerio de Jesús en las regiones vecinas de Galilea,
allí haciendo esos milagros con la mujer cananea, mostrando a los judíos cuál es el amor y la compasión de Dios. ¿Cómo debemos nosotros actuar como pueblo de Dios con aquellos incircuncisos, con aquellos que no son parte de nuestra iglesia, que no son parte de nuestra doctrina, pero que aún debemos de tratarlos con amor, mostrarles el verdadero amor de Cristo, aunque también estamos obligados a mostrarles la verdad de la palabra del Señor? Y por último, vimos Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, donde vemos nosotros ahora ese gran milagro, ese milagro por la petición de un hombre que durante tanto tiempo no veía la luz del sol, pero que cuando escucha que el Maestro, el Redentor, aquel Verbo de Dios, va caminando enfrente de él, clama con desesperación, clama de tal manera que aunque es interrumpido por la gente, el Señor lo escucha y le admite y le permite venir a él y hace esa sanación. Por eso, cuando vemos este versículo de Marcos 10:52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Miren, que Bartimeo no obedeció la voz de Dios. No, él no se fue, él no se retiró, recibió el milagro, la gracia del Señor. Él no corrió y obedeció esa palabra, pero sí recibió la bendición del Señor. Por eso Marcos registra esto. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, el Señor le dijo: vete. Pero no, él dijo: no, Maestro, si esto has hecho tú con mi vida, yo quiero seguirte. Y hoy en día, de igual manera, cuántas cosas no ha hecho Dios en tu vida. Pero tú te fuiste, te alejaste de Dios y no has seguido sus pasos. Hoy es el día, hermano. Hoy es el momento. Tú que me estás escuchando, yo no sé quién eres ni a dónde estés, pero sí te invito de que si Dios ha hecho milagros en tu vida, ve con Él, camina con Él, obedece a la voz de Dios, te hace ese llamado, como a todos los apóstoles los llamó: sígueme. Así el Señor te está diciendo hoy en día: sígueme, ve con Él, para que veas las maravillas que Dios hará contigo y con tu familia. Un feliz sábado te podemos decir hoy, junto con el pastor Rafael, y decirte: Dios te bendiga, que Dios está contigo. Dios no nos ha desamparado. Continúa aún queriendo bendecir a aquellos que suplicamos y clamamos como Bartimeo: Jesús, Jesús de Nazaret. Hoy es la oportunidad. Un feliz sábado y muchas bendiciones. Amén.